Hoy estaremos hablando de rugby y los invitados, una jugadora de rugby, Nicola Acevedo, y también el presidente de la Federación Colombiana de Rugby, el doctor Andrés Roberto Gómez Castaño. Iniciaremos con el presidente de la Federación de Rugby. Bienvenido, presidente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy dispuesto a todas las inquietudes que puedan tener para poderle dar claridad a todas las personas que nos están viendo. Bueno, en Colombia, un deporte relativamente joven, la Federación Colombiana de Rugby se creó el 4 de septiembre del 2010 en Bucaramanga y se le reconoce por Coldeportes en abril del 2011 y desde esa época, presidente, está usted al frente de la federación. Sí, estamos desde esa época, llevamos 2 periodos de gobierno y este es nuestro último periodo, pero muy contento y muy satisfecho de la labor cumplida con todo el equipo de trabajo y bueno, cerrando estos últimos 2 años con el acelerador a fondo para que la persona que llega tenga digamos, una reserva de trabajo bien importante y pueda seguir adelante con el impulso que venimos. Bueno, usted estudió educación física y en 1998 fue preparador físico. De esa manera llega al deporte de alta competencia. ¿Ha estado solo en el rugby o qué otros deportes tocó como profesional con la educación física? Sí, claro, yo soy profesional de educación física de la Universidad de Antioquia, especialista en alto rendimiento, muy orgulloso pues del alma mater. Sí, llego en el 98 con todas las inquietudes alrededor de la preparación física, fue como un componente que siempre me gustó mucho. En el año 97, durante todo el año 97 había hecho la práctica de mi carrera en el Club Atlético Nacional, en el área de preparación física, y en el año 96, 95 había estado incursionando con el canotaje también. Es decir, tuve como diferentes experiencias en el camino a encontrar mi ruta y mi destino profesional. Presidente, ¿cómo se comienza a organizar la parte administrativa y deportiva de la federación? Sí, a ver, lo deportivo, digamos que siempre hubo una actividad deportiva de una manera pues un poco marginal. A partir del año 2000 tuvimos la primera participación internacional oficial, no éramos federación. Afortunadamente pudimos estar ahí al frente de ese grupo en Santiago de Chile. Después en el 2003 por primera vez podemos estar en unas ruedas eliminatorias de un mundial de rugby. Y de ahí empezamos pues con una serie de actividades deportivas. En 2004 empezaron las niñas a participar internacionalmente. Entonces, digamos que ahí hubo una dinámica alrededor de esa práctica deportiva, alrededor de esas participaciones internacionales, y realmente lo que era la Profederación para el momento era eso, era coordinar un viaje, ir a ese evento y volver, y no más. Realmente en la parte administrativa, estructural de gobernanza y todo, no había nada, pues lógicamente no había una estructura sólida porque no había un organismo reconocido, tampoco había un pensamiento organizativo. Y bueno, cuando llegamos en el 2010 nos encontramos una actividad deportiva ya con alguna historia, con algunas cosas positivas, recogimos eso, pero en la parte administrativa, de gestión, trabajo comunicacional, realmente lo que había era prácticamente nada. Entonces fue arrancar de cero. Bueno, cuando se comienza, se tiene que tener la parte de los recursos. ¿Cómo ha sido esa parte económica, la parte de las fuentes de ingresos para poder sostener el rugby como tal? Le cuento que cuando yo llegué de la asamblea de septiembre del 2010, llegamos a Medellín, muy bueno, muy agradable. No había un peso, pues que todavía no había federación. Habíamos hecho la carta de constitución y bueno, me reuní a la semana siguiente con una persona del área, digamos, experto en todo el tema de comunicación y sobre todo en la parte de digital y la parte de montar, digamos, lo que es página web. Y yo le dije al hombre, oh, tienes sueldo, no hay plata, pero necesitamos tener una página web de aquí a 20 días, un mes. Y lo primero que hicimos fue montar una página web, montar las redes sociales de Facebook. Es decir, desde el principio creímos en el asunto. Y le cuento pues ya como anécdota, pues como no había plata pues para funcionar, yo soy funcionario público hace 20 años y por esa época en diciembre saqué mis vacaciones, me pagaron mi prima de vacaciones, tenía 2 vacaciones acumuladas, entonces saqué toda esa platica, las primas de las vacaciones se las metí a la federación, fueron casi en ese momento cerca de 10 millones de pesos para funcionar y ya después en el transcurso del tiempo me lo volvieron y me lo fueron reintegrando. Pero me tocó salir de mi peculio en el 2010 para tener alguna platica para arrancar mientras tanto.
Bueno, la federación a partir de ese momento pues ha ido creciendo eh, eh, económica de pronto y deportivamente. ¿Qué ligas conforman la Federación Colombiana de Rugby, presidente? Sí, bueno, las ligas en ese momento, cuando fueron las ligas fundadoras, fuimos muy pocos, fuimos el Valle, fue Risaralda, fue Bogotá, fue Santander y fue Antioquia. Hoy tenemos 12 ligas reconocidas, vienen otras 4 ligas en proceso de constitución. Es decir, pensamos que en estos 2 años que me faltan de gobierno podríamos llegar más o menos a 16, 17 ligas reconocidas. Es decir, en el componente de asociacionismo, pues lógicamente hemos avanzado mucho. Y en el componente presupuestal también. Para darte una idea, en el año 2011 el presupuesto de nosotros del año fue de cerca de 90 millones de pesos y ya en el 2020 tenemos un presupuesto de cerca de 1.500, 1.600 millones de pesos. Es decir, la realidad es otra, pero hay que vivir lo difícil para disfrutar lo bueno ahora, ¿cierto? Entonces, digamos que nos ha tocado en lo deportivo, cuando yo llegué en el 98, no había balones, no había nada para trabajar, pero yo entrenaba tranquilo, con humildad y con todo. Cuando llegué en la parte administrativa en el 2010, digamos, a empezar a arrancar la federación, lo mismo. Ya había algo de balones, había todo, pero no había estructura administrativa, no había plata. También empezamos a trabajar de cero. Entonces, digamos que la vida nos ha curtido en eso y hemos sido tranquilos y hemos podido llevar las cosas y sabemos aprovechar en este momento la gran oportunidad de trabajo y económica que ofrece la federación, porque la verdad estamos muy bien, con una salud financiera muy, muy positiva. ¿Cuál es la región más fuerte, presidente, en el rugby aquí en Colombia? Pues la región más fuerte es Antioquia, pero eso también obedece pues a una historia. No es tanto por el tema de que la federación haya sido en Antioquia, sino porque desde el año 2000, 2001, 2002, pues lógicamente habíamos un equipo de trabajo aquí en Antioquia, no había federación, pero empezamos a hacer algunos avances en algunos temas en los cuales las otras regiones llegaron mucho más tarde y se demoraron más para reaccionar. Y el tema fue claro, nosotros empezamos a ir a los colegios en el 2003, 2004 y empezamos a bajar la edad de inicio de la práctica del rugby. Normalmente el jugador de rugby por esa época llegaba a los 18, 19 años, inclusive mucho más adultos, llegaba en la época de universidad. Nosotros empezamos a bajar esa práctica, empezamos a establecer una metodología de trabajo, de enseñar a través del combate, y es decir, los chicos de nosotros empezaron a jugar a los 13, 14, 15 años, que para esa época era una edad muy temprana, y ganamos en ventaja, porque cuando llegamos al 2010, 2011, teníamos jugadores de 19, 20 años que ya tenían 6, 7 años de juego, había una muy buena metodología de enseñanza y eso hizo que ya de ahí para adelante toda la parte deportiva y los resultados deportivos de Antioquia fueran muy superiores a todos los otros departamentos que empezaron un poco más tarde, 8 o 10 años más tarde, este tema de esta revolución de trabajar con jugadores más jóvenes y no solo con jugadores universitarios. Y ahí está la gran diferencia, esa ventaja que obtuvo Antioquia, digamos que es la que ha sostenido en el tiempo, porque Antioquia no ha aflojado, los otros departamentos han trabajado bien, pero es una ventaja que indudablemente hoy conserva 8 o 10 años de trabajo que se ven los resultados deportivos. Presidente, ¿se juega a nivel amateur o a nivel profesional el rugby en Colombia? A ver, en el caso del rugby femenino, las 13 jugadoras base del equipo olímpico son jugadoras totalmente apoyadas por el gobierno nacional. Es decir, son dos jugadoras que tienen un apoyo económico mensual importante, son 3 salarios mínimos, para que tengan una dedicación casi que prioritaria y exclusiva al proceso de entrenamiento. Eso no lo podríamos considerar, digamos, profesionalismo, pero sí son deportistas con dedicación exclusiva y prioritaria, donde combinan con actividad de estudio, pero sus temas económicos están resueltos para que puedan entrenar. Los chicos reciben un apoyo, a veces de la federación, un apoyo económico para garantizar una movilidad y un transporte, pero realmente no hay rugby profesional, ni femenino ni masculino. ¿Qué hay rugby profesional? Hay jugadores colombianos que están jugando rugby profesional. Uno jugó en la Liga Profesional de Estados Unidos, 2 jugaron en Uruguay en la Liga Profesional Sudamericana y uno juega en el más alto nivel del rugby en Francia, como por decir algo la NBA del rugby, que es Andrés Zafra, que juega en el top 14, que es un evento que lo pasan permanente pues por ESPN. Es decir, está en el máximo, máximo nivel. Es decir, tenemos la posibilidad de que haya jugadores que sigan pensando en jugar profesional en otros países. Y el año entrante vamos a tener un equipo
en la Superliga Profesional de Sudamérica, y ahí vamos a tener jugadores con debido contrato y vamos a traer jugadores extranjeros que van a ser parte de ese equipo, que se va a llamar Cafeteros Pro. Es decir, el año entrante la idea es que haya una ventana para el juego profesional en Colombia, pero a partir de un equipo profesional que jugaría un torneo fuera de Colombia. Bueno, hablemos sobre ese Cafeteros 15. ¿Cómo se proyectó la idea para empezar a formar un equipo de estos para mostrarlo a nivel internacional y mostrar el rugby colombiano? Sí, a ver, eso fue una idea que se planteó por parte de Sudamérica Rugby, por parte del presidente de Sudamérica Rugby, buscando equilibrar el nivel de juego de Sudamérica con respecto al juego en Europa. En Europa los jugadores, la mayoría tienen una ventana profesional permanente. En Sudamérica había cerca de 200 jugadores de calidad de diferentes países que no tenían la oportunidad de jugar profesionalmente. Entonces, es una manera de estimular el crecimiento y el juego a través del rendimiento, buscando los espejos donde el jugador amateur ve el jugador profesional y trabaja muy duro para encontrar esa posibilidad de vivir del rugby. Entonces se consiguieron unos recursos con la World Rugby, se elaboró un calendario con equipos profesionales en 6 países y afortunadamente Colombia, a pesar de ser el de los 6 países el de menos tradición, con su juego, con las limitantes de historia y una cantidad de cosas, mostró que estaba preparado y que sus jugadores tenían la calidad y que con un buen estímulo y una buena participación en este evento podrían tener esa oportunidad de desarrollarse. Es decir, nos ven más como un proyecto en el corto plazo, es en el mediano plazo, es 6, 7 años donde Colombia realmente esperamos pueda estar por encima inclusive de Brasil, pueda estar por encima de Chile y estar acercándose a Uruguay. Bueno, ¿cómo trabaja la Federación el conocimiento del rugby? Hablemos del juzgamiento, arbitrajes, la preparación para que puedan llegar a ser jueces en este deporte. A ver, nosotros tenemos unos niveles de juzgamiento básicos que se manejan a través de la World Rugby y a través de nuestro sistema de capacitación. Tenemos también unos ingresos a la práctica del juzgamiento a muy temprana edad. Para decirte, el panel de nivel A del rugby, nosotros tenemos nivel A y nivel B. En el nivel A están cerca de 15 referees. Esos 15 referees, no hay ningún referee que tenga más de 30 años. Es decir, son referees que ya tienen 7, 8 años de experiencia, pero tienen menos de 30 años, es decir, empezaron más o menos 21 o 20 años como referees, muchos de ellos siendo todavía jugadores activos o jugadores activos que se retiraron a temprana edad. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos que el referee colombiano a muy temprana edad ya esté rindiendo y que podamos pensar, como ya tenemos referees que tienen 30 años y ya están pitando en el área de Sudamérica a nivel internacionalmente, y que cuando lleguen a 36, 37 años, que es la mejor edad para un referee internacional de rugby, ya puedan tener más o menos 14 años de referato y que puedan tener, digamos, la posibilidad de alcanzar ese pico, esa cúspide, porque desafortunadamente el rugby cada vez es más rápido, más dinámico, el rugby no se pita, sino que se dirige con el mismo referee hablando, y se necesita una persona con mucha capacidad física que pueda soportar esos 80 minutos de intensidad que verdaderamente se hacen difícil para una persona ya muy adulta. Entonces, por eso necesitamos referees a los 35 años ya en el nivel top y que nos puedan dar esos grandes resultados. Es una gran apuesta. Para darle una idea, este fin de semana, el 18 y el 25, tenemos un gran encuentro virtual de referees. Vamos a reestructurar ese panel nivel 1 y nivel 2 de referees, pero estamos haciendo un nuevo barrido invitándolos a todos ellos. Presidente, ¿cómo nace el nombre de Tucanes para la Selección Colombia? En el fútbol se dice Selección Colombia, en las voleibol Selección Colombia, pero acá generalmente son los Tucanes o las Tucanes. ¿De dónde nace el nombre y por qué? Sí, en el tema del manejo global del rugby es muy común que los equipos se asocian a algunos animales representativos de su país. Es decir, por ejemplo, digamos, Nueva Zelanda se le habla de los kiwis, que es el ave nacional. Australia se habla de los wallabies, que es el canguro. En Sudáfrica se habla de los springboks, que es un antílope, una gacela. Si vas, por ejemplo, digamos ya en el Reino Unido, principalmente se enfocan en el tema de las flores. Entonces, en Inglaterra es la rosa, en Escocia es el cardo, en Irlanda es el trébol y en Gales es el girasol. Entonces,
cada país va encontrando la afinidad con algo que los identifique. Nosotros, la verdad, nos identificamos mucho con el tema de las aves, somos un país muy biodiverso en aves, y se pensó en el tucán, que era un ave muy fuerte, que tenía un pico fuerte, que generaba fuerza, pero aparte de eso, que era muy colorido. Y ya el tema, digamos, de llamarnos los tucanes obedece también a una estrategia de marca, de branding, donde nosotros buscamos de que cada vez más esa posesión de marca sea a través de un nombre como los tucanes. No Selección Colombia de Rugby, pues que realmente Selección Colombia de Rugby no vende y no se facilita para la difusión y para que la gente la pueda entender. Hoy hemos logrado que ya una buena cantidad de personas en algunos ámbitos, cuando se hable de los tucanes, diga sí, hace la Selección Colombia de Rugby, y ahí es donde la marca de nosotros permanentemente va agregando valor. Bueno, en el rugby hay dos formas, diría yo, no sé si esté equivocado, presidente, de jugar el rugby. Una son los sevens y otro los 15. En Colombia, hablando de la parte femenina, pues se ha jugado casi siempre como los sevens. Hasta ahora, en los enfrentamientos últimos que se han hecho con Brasil y lo que viene la clasificación para el Mundial de Nueva Zelanda, se empieza a jugar con los 15. ¿Por qué esta diferencia? A ver, lógicamente el Sevens es un juego más rápido que nace después del juego 15, es un juego reducido que en un determinado momento, en algunos momentos donde se desarrollaba y se jugaba el rugby, pues a veces había dificultad para armar los equipos, es que conseguir 15 jugadores más suplentes eran 22 jugadores, si a veces es difícil conseguir para otros deportes. Entonces, digamos, el Seven se utilizó mucho para desarrollar, para facilitar la práctica y sobre todo se ha utilizado últimamente en el Seven en los eventos del ciclo olímpico porque es una práctica muy rápida donde la gente entiende muy fácil la lógica del juego y durante 3 días se puede sacar 2 campeonatos masculinos y femeninos. Y eso va muy de la mano de lo que busca el olimpismo y los eventos del ciclo olímpico, es entregar las medallas, espectáculo, muchos partidos y rapidez y fluidez. El 15, lógicamente, es el juego madre, es el juego del cual sale el juego del Sevens y salen todas las otras variantes. Entonces, el juego del 15, digamos que también fue el juego madre de nosotros, o sea, nosotros empezamos a jugar con los hombres 15, pero con las mujeres por el tema del rigor físico, por el protección, digamos, por falta de conocimiento en ese momento, las chicas se empezaron a introducir por el juego del Sevens, donde poco a poco ellas fueran entendiendo el contacto, fueron conociendo un poco más el rugby, fueron entendiendo la dinámica, se fueron cogiendo confianzas, entonces por eso las niñas llegaron primero al Sevens. Los hombres sí llegaron primero al 15. Entonces, esas son las dos líneas. Hoy, en este momento, las niñas en Colombia somos el país líder de América Latina en la modalidad de 15. Estamos por encima de todos los países, por encima de todos los países. Y en la modalidad de 7 somos el segundo país de América Latina. Es decir, tenemos una gran fortaleza femenina. Por eso es que estamos cerca de buscar la clasificación mundial de rugby otra vez. O sea, por primera vez podemos tener la oportunidad y estamos buscando la clasificación para estar en unos olímpicos, que sería la tercera vez que estaríamos. Ya hemos estado en el 2016 en Río, estuvimos en el 2018 en los de la juventud y estamos pendientes de un repechaje para los Juegos Olímpicos de Japón. De eso le iba a preguntar, presidente. Están aplazados eventos como el World Challenger 7, que se irá o se significa en Sudáfrica, y el Playoff a los Mundiales de Nueva Zelanda 2021, que después de dejar en el camino en Medellín a Brasil, ahora se tienen que enfrentar a Kenia. Sí, estamos pendientes de eso. Este año definitivamente ese calendario no se va a desarrollar. Yo diría que se podría estar desarrollando más o menos en el mes de marzo, abril. Tendrían que estarse desarrollando todas estas actividades y reactivándose en Europa y en los países donde tienen menor nivel de contagio, todo este tipo de eventos importantes y clasificatorios. Creemos que para nosotros, que es un grupo joven, esto no nos sienta mal, esto nos da madurez de cabeza y las chicas van a llegar en muy buena forma. Afortunadamente el grupo, como le digo, es un grupo de promedio de edad bueno y lógicamente no nos afecta demasiado. Los equipos más veteranos sí lo empezarán a sentir porque en la medida de los años que pasan se sienta mal la cosa, pero para nosotros es un equipo muy joven y esto nos da madurez y tiempo. Bueno, presidente, para terminar, ya se empieza a manejar también la tecnología con el rugby y es la adquisición de 22 GPS deportivos que ha adquirido la Federación Colombiana. Sí, claro, acabamos de adquirir 22 GPS deportivos.
los vamos a poner en funcionamiento en todo lo que es el trabajo femenino y del rugby profesional pensando en el 2021. Estamos también procediendo a una compra de las fotoceldas, que también van a ser unos aparatos que nos van a mejorar todo el tema de la medición de velocidad. Estamos trabajando también el tema de recuperación, hemos comprado botas compresoras, pistolas de masaje muy importantes. Todo esto lo maneja el primer nivel del mundo del deporte y en este caso del rugby. Y precisamente estaba hablando con el ortopedista de la federación y vamos a comprar dos aparatos que se llaman Compes, que son muy buenos, y sobre todo hay uno que es para viajes, permite hacer todo el trabajo de recuperación de una manera muy, muy fácil, complementándola con toda la otra aparatología. Todo esto es primer mundo, todo esto son aparatos del primer mundo, tienen su costo, pero la federación está apostando a eso. Bueno, presidente, muy amable por haber estado aquí, de habernos dado algún conocimiento de lo que es y a todos los que nos están viendo de lo que es el rugby en Colombia. No, muchas gracias a ustedes y siempre dispuesto en estos espacios a ofrecer algo de conocimiento y que por lo menos más personas puedan entender más nuestro juego, por lo menos tener una referencia de lo que es nuestro deporte. Gracias, presidente. Gracias a ustedes por invitarnos. Estamos con Nicole Jocelina Acevedo Tangarife, la capitana del conjunto de las Tucanes. Nació un 15 de octubre en Medellín, 1,66 de estatura. Bueno, vive en Bello con su hermana, tiene dos hermanas. Sharon juega también al rugby con la mamá y el papá. Bienvenida, Nicole. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, iniciemos con la infancia, Nicole. ¿Dónde estudia su primaria, la secundaria? Bueno, yo estudié la primaria acá muy cerca de mi casa en un colegio religioso. Allí hice hasta quinto de primaria y después estudié en Medellín, ya en el INEM José Félix de Restrepo, donde allá pues realicé todo mi bachillerato desde sexto hasta 11º grado. Y fue allí pues donde conocí el rugby. Bueno, cuéntanos, ¿fue buena estudiante o así, Siempre, indisciplinada, disciplinada? todavía soy muy buena estudiante, porque aquí en mi casa hay una regla y es que es primero el estudio, segundo el estudio, tercero el estudio y cuarto para lo que te alcance el tiempo. Y pues la condición para poder practicar rugby desde que era muy niña, desde los 14 años, era si no te va bien en el colegio, en la universidad, el rugby se acaba. Entonces siempre fui muy buena estudiante, pero era porque me gustaba mucho jugar, siempre me ha gustado mucho jugar. O Entonces sea, era como la o sea, recompensa. sí, o sea que el rugby la impulsó a seguir estudiando. Siempre. Pero usted no se queda con la primaria y la secundaria. Estudió en el Instituto Tecnológico Metropolitano Ingeniería Biomédica. Sí, señor. Egresé en el 2018, hice todo mi carrera como deportista a la par de mi carrera académica. Entro a la universidad en el 2012 y me gradué en el 2018, 7 años de mi vida muy duros porque fueron también muy combinados con lo que era el alto rendimiento y el desempeño en ambos, pero tuve la fortuna de que en la universidad pude desarrollar mis dos facetas de estudiante y deportista. Bueno, como ingeniera biomédica, ¿ha tenido la oportunidad de trabajar en su carrera? Sí, yo trabajé en mi carrera, hice las prácticas dentro de la universidad, en estos momentos no trabajo, solo me dedico a mi segunda carrera que es el deporte. Trabajé en el departamento de biomecánica dentro de la universidad, todo lo que eran los estudios de biomecánica del laboratorio, era auxiliar del laboratorio. Bueno, usted comienza su carrera también muy joven, ya a los 14 años, ya da sus primeros pasos. ¿En el rugby ha sido lo único o el único deporte que ha tocado? Pues realmente ellos aquí en la casa siempre nos impulsaban pues como a hacer deporte, que a nadar, que deportes de combate, que el básquetbol, que patinaje, pero realmente eso a mí no me gustaba. A mí no me gustaba, pues no iba porque lo metían, ¿cierto? Me iba súper mal nadando, horrible, tanto que me metían con mi hermana a las clases y yo perdía el nivel y ella lo ganaba, entonces no la llevaban a ella
más porque yo lo perdía, entonces como iban a llevar a una un horario y a la otra no. Pero no sé, yo me enamoré del rugby desde el primer día que toqué el balón y ya me quedé ahí. Bueno, le gustó el deporte de más fuerza, de contacto. ¿Por qué el rugby, siendo lo que le digo, un deporte de contacto y donde de pronto se dice es más como para hombres que para mujeres? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es por eso me gustó, porque aquí en mi casa pues todas somos mujeres menos el papá y mi papá siempre nos enseñó que nosotras como mujeres podemos hacer lo que nosotras queramos hacer, ¿cierto? Estudiar una carrera profesional, ser deportista de alto rendimiento, conseguir un buen trabajo, hacer cosas que se supone que los hombres hacen, como manejar carro, moto, no sé, tirarse de un parapente. Entonces, primero me gustó por eso, por el estigma que siempre le han puesto, no solamente al rugby, sino a muchos deportes en su versión femenina. Y segundo, por el contacto. Yo soy una persona que si me preguntan qué es lo que más disfruto del juego, es eso, el contacto físico. Bueno, usted nombraba algunas cosas ahora de manejar un carro, de lanzarse en un parapente. ¿Eso lo ha hecho? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, ¿y qué ha sentido en esos, en esos movimientos que hace o en eso de aprender a manejar el carro, de pronto de parapente, que es uno de más, como de más emoción? Yo creo que son como cuando uno siente que logra cosas que son satisfactorias solamente para uno. O sea, para la gente eso son cosas muy pequeñas, pero para uno es muy significativo. Eh, yo creo que al menos lo que aprendí aquí en mi casa o que siempre me inculcó mucho mi familia es el carácter y yo creo que por eso hago el deporte que hago y he logrado hacer diferentes cosas en mi vida. Es como salir del molde, ¿no? Sí, es como salir, es eso, salir del molde. Bueno, hay un nombre que de pronto fue la que, donde empezó con lo del rugby y es Atalantas. Háblenos Sí, de ese club. bueno, Atalantas es mi club de toda la vida. Yo comencé a jugar allá cuando tenía 14 años, en el 2009, si no estoy mal, sí, 2009. Eh, para mí Atalantas es mi vida, prácticamente porque es el club que me ha visto nacer como jugadora, crecer como deportista y como persona, y me ha permitido madurarme dentro del club, ¿cierto? Porque yo pienso que todos los deportistas nacemos en alguna parte y que ese crédito se le debe a alguien, pues el mío se le debe a mi club. Soy la jugadora más antigua que tiene el club en estos momentos, soy la presidenta de mi club y espero quedarme en él muchísimo tiempo. Bueno, pero hablando del rugby, usted tiene, y lo comentaba al comienzo, tiene dos hermanas. Una es Sharon, que también juega con las Tucanes, pero tiene otra hermana que no juega al rugby, pero que sí está muy ligada a él. Sí, tengo dos hermanas mayores, yo soy la última. Efectivamente, tengo el placer de compartir cancha con ellas, una en el administrativo y la otra dentro del campo de juego, que yo creo que es un placer que muy pocas familias tienen pues dentro del deporte competitivo. Yo siempre se lo he dicho y dentro de la selección hemos tenido la oportunidad de tener 3 pares de hermanas y en el último torneo tuvimos 2 pares juntas, o sea, Sharon y yo y Lady Soto con Juliana Soto. Y siempre se los dije a ellas, es una oportunidad muy bonita que todo deportista que tenga su hermano en el mismo deporte debería de vivir, porque realmente uno aprende el valor de la familia. En cuanto a mi otra hermana, pues sí, es muy curioso y es muy bonito porque todos dentro del rugby nos podemos desempeñar de diferentes maneras, ¿cierto? No, nosotros como deportistas somos el reflejo de un trabajo muy, muy bien hecho de la federación. No solamente es jugar, ¿cierto? Nosotros vamos a una competencia y hay alguien que se encargó de los uniformes, otra persona que se encargó de la nutrición, y nosotros somos como el último, como la cereza del pastel, pero no saben detrás de todo, de una competencia, de un partido, lo que hay en trabajo, no solamente de una persona, de pronto el presidente, y que es como la cara, Andrés, pero también de, por ejemplo, el programa que tienen de voluntariado, que es de donde sale mi hermana Isabel.
que es un programa que nos da la oportunidad o les da la oportunidad a todas las personas, inclusive que no son de rugby, de vivir el alto rendimiento. Bueno, al comienzo siempre de cualquier deporte, cuando se empieza a practicar, pues es difícil, hay demasiados problemas de pronto en el traslado, en la parte económica, en la parte emocional. ¿Cómo fue ese apoyo? Bueno, yo mi carrera deportiva se la debo a mi mamá. A nadie más, porque a mi papá no le gustaba que yo jugara. Mientras que mi mamá siempre ha sido pues muy condescendiente, no, hagan lo que les guste, que yo no sé qué. Entonces mi parte deportiva totalmente se la debo a mi mamá. Eso que tú dices, los primeros viajes, eso que al principio hay que invertir, por así decirlo, hay que invertir en comprar unos buenos guayos, en ir a los entrenamientos sin recibir nada a cambio. Eso se lo debo totalmente a mi mamá, porque fue quien me apoyó, quien me dijo, bueno, está bien, eso es lo que usted quiere, entonces hagámoslo, intentémoslo, entrene. Entonces yo realmente se lo debo a mi mamá. Después, cuando ya empecé a competir más formalmente, ya mi papá pues se sumó, pero mi papá es muy mal hincha, porque mi papá cuando vamos ganando, mejor dicho, se quiere salir de la ropa, pero cuando vamos perdiendo o estamos en un partido difícil o cuando yo vuelvo a mi casa y un viaje, como todos los deportistas que a veces no obtenemos los mejores resultados, es como el primero en apuntar y en señalar, pero eso está bien, porque uno se da cuenta que realmente lo que uno hace tiene trascendencia en los papás. Entonces, es muy bonito porque, por ejemplo, antes del partido, de los partidos tan importantes que hemos tenido contra Brasil, mi papá me ha dicho, yo no creo que ustedes ganen de una. Mi papá no tiene filtro. Y es como decirle, apostemos, apostemos y verá que sí, ¿cierto? Entonces, para mí el rugby fue y formó en mi casa ciertos lazos que de pronto antes no habían. Por ejemplo, eso que yo te digo con mi papá, la oportunidad de sentarnos y mirar un partido y decirme, hey, impresionante lo que haces dentro de una cancha o la manera en que juegas. Para mí fue muy bonito el último partido que jugamos antes de la contingencia contra Brasil, porque a mí mis papás nunca me habían visto jugar un partido importante con la camisa de Tucanes. Un partido clasificatorio de algo, nunca me habían visto jugar. Y fue muy bonito porque los pude ver pues desde el campo de juego arriba en la tribuna, gritando, preocupados. Luego vine a mi casa y mi mamá me decía, ay, Dios mío, no, qué estrés. Entonces, sí, para mí el rugby es la mitad de mi vida. No, yo creo que la mitad no de mi vida. Bueno, voy a tocar una frase popular con mucho respeto. Y es, su mamá, en lo que me dice, su mamá, el apoyo total. Su papá pues no quería que jugara al rugby por lo mismo, deporte de contacto, un deporte para hombres, pero ya cuando la ve como, digamos, en la cúspide del rugby, siendo la capitana de Tucanes y jugando a un gran nivel, se subió al bus de la victoria. Sí, claro, obvio. Claro, claro, mi papá se sube al bus de la victoria, mi papá guarda los recortes del periódico, las medallas, mi papá cree, pues mi papá piensa que las medallas de oro que uno trae del ciclo olímpico son de oro. Entonces mi papá les echa candado, presume de eso, entonces a mí eso me parece muy bonito por eso, porque para él eso antes no era significativo, pero ahora sí tiene su importancia. Sí, claro, para uno como padre o como madre, pues es algo muy importante que una hija pues tenga todos esos logros y pues se deben sentir muy felices al lado de tener una hija con ese rendimiento. ¿Cómo fue, Nicole, el combinar el deporte y el estudio? Bueno, eso sí se lo debo a mi papá, pues porque mi papá es súper exigente en ese tema. Uno aquí, pues aquí hay que estudiar, 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 estudiar. Para mí, la verdad, yo vi en el rugby la manera de poder desarrollarme como profesional, porque nosotros por competencias o por medallas tenemos ciertos beneficios en diferentes instituciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no tuve que pagar matrícula en mi universidad gracias a mi rendimiento deportivo, siempre mantuve una beca, entonces eso es un alivio económico, pues,
porque todos sabemos que estudiar dentro de la universidad no es nada barato. Tuve la oportunidad de estudiar inglés en el Colombo Americano, que es muy caro, es de los sitios más costosos que hay acá en Medellín, gracias al deporte, a mis medallas. En estos momentos estudio una especialización en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, gracias a mis logros deportivos. Entonces, para mí, yo siempre lo puse así, como es una carrera muy dual, que es lo que a uno le enseñan como deportista, ¿cierto? Porque también tenemos que ser muy reales y es que nosotros vivimos del cuerpo y que en cualquier momento estamos en la cúspide y mañana no se sabe, cuando entras a 80 minutos, 15 minutos y hay que vivirlo de pronto suene a frase de cajones, hay que vivir un partido como si fuera el último, porque no se sabe qué vaya a pasar en el siguiente o inclusive en un entrenamiento. Y yo lo quise vivir así, lo vi de esa manera, no solamente gracias a mi familia, sino al legado que tiene el equipo femenino de Tucanes, y es que si tú miras, todas las chicas que han estado o han pasado por Tucanes estudiaron una carrera profesional o se desarrollaron como profesionales. Bueno, hablemos del biotipo de la jugadora de rugby. ¿Usted se siente dentro de ese biotipo o le ha costado llegar a eso? ¿De la internacional o de la colombiana? Bueno, toquemos los dos aspectos. Bueno, de la colombiana, yo estoy como en el promedio. Aún soy muy bajita, ¿cierto? En estos momentos, mi hermana, por ejemplo, mide 1,70, ella más o menos está dentro del promedio de lo que es una jugadora internacional, inclusive un buen tamaño para una jugadora colombiana. Yo pienso que nosotras, por nuestra genética, nuestra constitución, no somos mujeres muy grandes y es algo muy bonito que tiene el equipo femenino, inclusive el equipo femenino que llegó a Río 2016, era un equipo femenino muy bajito, de los más bajitos y más jóvenes que habían inclusive en el torneo. Pero yo creo que de pronto esa falta de biotipo y se compensa con otras cosas y es el factor psicológico que siempre nosotras hemos tenido como equipo. Bueno, para jugar el rugby, Nicole, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de indumentaria? Si la indumentaria es muy costosa, ¿costoso jugar el rugby? Eh, pues a mí me parece que no es un deporte costoso a diferencia de otros, ¿cierto? Es necesario para empezar, pues, un balón, porque sin el balón, pues, como muy complicado, pero uno puede empezar a jugar en tenis, ni siquiera teniendo guayos, pues, y un balón y muchas ganas. Bueno, es muy complicado aprender. Bueno, yo empiezo a jugar rugby sin saber, pues me imagino llegan todas con las ganas de jugar rugby, pero sin saber nada de reglas. Es muy complicado meterse dentro del juego, aprender las reglas de juego para poder competir. No, a mí no me parece, pues a mí no me costó, porque cuando uno entra a rugby, pues lo que más rápido aprende es que el balón se pasa hacia atrás, que no se puede caer de las manos hacia adelante, y aprende el contacto, que eso es como lo básico. El resto se lo va dando a uno la experiencia, el juego, embarrarla, que le expliquen, pero realmente la esencia del juego es eso que yo te digo, el contacto, pasar el balón hacia atrás y que no se caiga hacia adelante de las manos. Por eso esa parte no es complicada, Nicole. Siempre o estamos acostumbrados a ver, o de pronto a jugar, si usted ve el fútbol, baloncesto, el Hacia adelante. voleibol, casi todo es todo hacia adelante. Y llega uno a un deporte como el rugby y es hacia atrás. No de Sí. pronto no es complicado. Hay a personas que les cuesta, pero hay otra gente que la coge muy rápido. Pues realmente a mí no me costó, no sé, a mí no me costó. Bueno, ¿cómo conseguir de pronto esa fortaleza que se necesita para jugar al rugby? Cuando vemos en los partidos esos scrum, los small, todo eso que es de fuerza, de fortaleza, ¿cómo adquirirla? Bueno, la fortaleza física del alto rendimiento, pues nosotras la conseguimos por medio del entrenamiento, desarrollamos diferentes estímulos, incluso ahorita en la contingencia no hemos parado de entrenar. Hay una parte que es física, que es correr, trotar,
la coordinación, y hay otra parte que es el entrenamiento de la fuerza que se hace por medio del levantamiento de pesas, ¿cierto? Obviamente nosotras no somos pesistas, un jugador de rugby no es pesista, pero es una manera para trabajar la fuerza y luego transmitirla en cancha. Hablemos de esa primera medalla de oro, creo el primer triunfo o la primera gran satisfacción que tuvo dentro del rugby, y fue esa medalla de oro que consigue en Veracruz en el 2014 durante el ciclo olímpico.